Hubo muchos videojuegos clásicos que pudieron ser más reconocidos, pero debido a las bajas ventas, a las críticas o haber estado a las sombras de otras franquicias más conocidas en aquella época, estos no pudieron alcanzar el éxito. Aún así, con los años estos videojuegos se convertirán en títulos de culto, donde la gran mayoría de jugadores los recomiendan por su innovación y detalles interesantes, los cuales no se apreciaron en sus años de lanzamiento. Road Trip Vacation 2012 es un juego del que probablemente nunca hayas oído hablar, pero fue un rival en su época de Twisted Metal, la aclamada serie de combate vehicular que sigue siendo un importante IP de PlayStation, con 4 entregas principales lanzadas para PlayStation 1. Sin embargo, Twisted Metal 3 y 4 supusieron un gran retroceso respecto a lo anterior, y no sorprende que los co-desarrolladores Single Track abandonasen el proyecto tras el segundo juego, con el fin de crear posteriormente Road Trip. Este título juega en una liga completamente diferente a los juegos posteriores de Twisted Metal, con su propia gama de vehículos y armas increíbles. En Twisted Metal tenías un camión de helados, pero en este título puedes conducir un Wiener móvil, siendo esto un buen acierto. En realidad, Justin Smith, el creador de Envirobeer 2000, probablemente sabe que el juego es malo, basta con ver la calidad de los gráficos para que quede claro. Además, se trata de un juego sobre un oso que conduce un coche para recolectar peces y bayas. Fue diseñado para ser difícil, a veces ridículamente difícil. Kotaku lo describió como un ejercicio de controles absurdos y acción trepidante, y eso lo resume bien. Envirobeer 2000 es frenético y las reglas y la física del juego cambian de un nivel a otro. Kotaku también dijo, las condiciones cambiantes y la dificultad del control garantizan que cada ronda sea una serie de desgracias que forman una maravillosa comedia de errores. Sí, esa afirmación incluye la palabra errores, lo cual parece apropiado, pero también la palabra maravilloso. Después de todo, incluso diciendo todo eso, Kotaku seguía recomendando probar el juego, no porque esté bien hecho, sino porque es fascinante y divertido a pesar de todas sus ridiculeces. Un aspecto común en la mayoría de los juegos de aventuras point and click es el humor. El género encaja a la perfección con la comedia, gracias al uso de objetos, los robos frecuentes y los puzzles creativos. Un juego de Beavis and Butthead encaja a la perfección en este género, y Virtual Stupidity no decepciona. Su humor está a la altura de la serie, además de que hay un montón de sorpresas divertidas por descubrir. A pesar de recibir excelentes críticas, el título ha quedado prácticamente olvidado en el panorama de los juegos de aventuras de los 90s, salvo para los fans más acérrimos. En su lanzamiento, The Legend of Dragon quedó eclipsado por grandes nombres del género RPG japonés. Sin embargo, los fans del juego llevan mucho tiempo elogiando su singular sistema de combate, que utiliza eventos de tiempo rápido llamados Quick Time Events para hacer las batallas por turnos más interactivas. Aunque algunos críticos lo consideraron un poco original, su profunda y emotiva historia y la posibilidad de transformarse en dragones durante la batalla conquistaron una fiel base de fans. Años después de su lanzamiento, los fans comenzaron a pedir una remasterización, demostrando su pasión por este título poco conocido. La persistencia de sus fans habla del impacto duradero de sus distintivas mecánicas y su narrativa emotiva. The Neverhood es uno de los juegos visualmente más singulares de los 90, lanzado en 1996. Todo el juego está animado con plastilina, lo que le da un aspecto mucho más parecido a una película jugable que la mayoría de los juegos de la época. Sin embargo, el estilo de animación tenía un problema importante: la animación stop motion podía resultar cara. The Neverhood tardó 3 años y millones de dólares en crearse, pero en sus primeros 9 meses en el mercado solo vendió 37,000 copias. Financieramente, The Neverhood fue un fracaso estrepitoso, pero el juego en sí es realmente asombroso. Incluso para los estándares actuales, el juego destaca visualmente, pero es más que un simple espectáculo visual. Los jugadores siguen a Clement mientras despierta en un Neverhood casi abandonado, sin tener ni idea de qué les ocurrió a los habitantes de la zona. Reconstruir la historia implica resolver numerosos puzzles ambientales, lo que evita con facilidad la típica búsqueda de objetos y el desplazamiento por el inventario que plaga en otros juegos de aventuras. Como hemos aprendido, finales de los 90s no fueron una buena época para los juegos de aventuras, y con su alto presupuesto, The Neverhood necesitaba vender más de lo que vendió. Aún así, es una pequeña rareza de los 90 que vale la pena explorar. Cuando un nuevo juego de Star Wars llega a las tiendas, suele ser todo un acontecimiento. En el caso de Sombras del Imperio de 1996, siempre se concibió como una gran producción.
parte de un gran proyecto multimedia ideado por Lucasfilm para profundizar en lo sucedido entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. El juego contó con una novela, cómics, una banda sonora, juguetes, tarjetas coleccionables y otros artículos promocionales. Fue básicamente un proyecto de gran éxito para Lucasfilm, sin llegar a ser una película. Es una lástima que el juego fuera bastante flojo, si bien algunos críticos quedaron muy impresionados con el nivel inicial de la batalla de Hoth, que transportaba a los jugadores al inicio del Imperio Contraataca. Muchos coincidieron en que las secciones de disparos en tercera persona protagonizadas por un doble de Han Solo llamado Dash Rendar eran, en el mejor de los casos, mediocres. A pesar de su decepcionante rendimiento, los fans de Star Wars aún encuentran muchas cosas que adorar en el juego, desde su impecable recreación del universo, hasta el combate entre vehículos y naves espaciales. Aunque la mayoría de los jugadores lo desconocían en aquel entonces, Knuckles Chaotix de 1995 se basa en los restos de un juego cancelado de Sega llamado Sonic Crackers. El juego relegó a Sonic a un segundo plano en favor de su versión roja, pero ese no fue su mayor innovación. Knuckles Chaotix revolucionó la jugabilidad basada en la física de juegos anteriores al presentar dos personajes, que podían ser interpretados por diferentes personas, unidos por una goma elástica. Dominar el arte de rebotar y usar la tensión de la goma correctamente añadió una nueva dimensión al clásico bucle de juego de Sonic, pero lamentablemente esa innovación no fue suficiente para salvar al juego de sus defectos. Los críticos se apresuraron a señalar que muchas otras características del juego eran muy deficientes. Sin embargo, el mayor obstáculo para Chaotix no fueron sus propios defectos. El juego se lanzó para la consola 32X de Sega, un complemento para la Genesis que también fracasó. Por muchas mecánicas innovadoras que los desarrolladores añadan a un juego, lanzarlo en una consola fallida es una receta para el desastre. Hay más maneras de fracasar que simplemente unas ventas bajas. Por ejemplo, Sega Interactive produjo Eternal Champions, un juego de lucha en 2D con personajes históricos que luchan por recuperar sus almas. Los diseños de los personajes tenían un aspecto impecable, propio de un comic pulp, y era más sangriento y cruel que Mortal Kombat. Tuvo una versión para Sega CD y dos spin-off para Game Gear. La editorial británica Flat White incluso le dedicó una tira cómica en Sonic the Comic. Tuvo el éxito suficiente como para que se iniciara la producción de una secuela. Luego se canceló porque a Sega Japón no le gustó la serie. Si les gustó Virtua Fighter, que iba a ser un título de lanzamiento para Sega Saturn, y no quería que Sega Interactive los acabara con su sangrienta reminiscencia. Así Eternal Champions llegó a su fin, con solo unos pocos fans manteniendo viva la llama. Este es intrigante, combina diferentes géneros y le añade una buena dosis de humor absurdo, lo que resulta en un juego clásico genial y único que sin duda merece estar en la lista. Giant Cities en Kabuto te llevará a un mundo de fantasía donde tendrás que ayudar a los Smarties, pequeñas criaturas humanoides expertas en construcción y creación, que sufren bajo el reinado de los segadores marinos. A medida que juegas y la historia avanza, podrás jugar como 3 seres diferentes, incluyendo uno de segadores marinos y el gigante Kabuto, lo que te permitirá vivir la historia desde otra perspectiva. Mischief Makers es uno de los juegos de plataformas más encantadores de la Nintendo 64, lanzado en 1997. El título fue creado por la desarrolladora Treasure, conocida por sus clásicos de culto. Es un juego de plataformas a la altura de los juegos de Mario de Nintendo o la excelente serie Goemon. Los jugadores controlan a Marina Lightyears, una criada robótica cuya misión es salvar la vida de su creador, el profesor Teo. Los niveles cambian constantemente y los jugadores pueden encontrarse pilotando misiles, participando en luchas de sumo o resolviendo puzzles, y esta variedad mantiene la jugabilidad fresca, pero se ve reforzada por la historia irreverente y el divertidísimo elenco de personajes. Las mecánicas principales del juego como agarrar, sacudir y lanzar se ven mejoradas por controles ágiles, lo que hace que la experiencia de juego sea intuitiva. Mischief Makers cumple en todos los aspectos, y si bien su jugabilidad es su principal atractivo, la historia logra ofrecer sorprendentes momentos de sinceridad e introspección. Shadow of Rome, aunque parezca increíble, fue el juego que sentó las bases de Dead Rising. Claro, es difícil imaginarlo siquiera en la misma red, pero lo cierto es que este último no se habría concebido de no ser por el cambio de enfoque de Capcom tras el crítico fracaso de Shadow of Rome. Fue mucho más tarde cuando la desarrolladora se dio cuenta de lo que podría haber sido el comienzo de una fenomenal serie de hack and slash. En Shadow of Rome, los jugadores asumen dos roles. Agrippa, un soldado obligado a competir en los juegos de gladiadores tras ser acusado de tener algo que ver con el asesinato de Julio César, y Octavio, sobrino de César, que cree en la inocencia de Agrippa y solo busca demostrarla. Básicamente es una versión libre de Gladiador de 2000, pero con más sangre y sigilo.
aunque juegos como Double Dragon son beat'em ups muy recordados de la época de la NES. Otros juegos del género no tuvieron una acogida tan cálida. Un usuario mencionó algo de ellos, siendo que será el primero en mencionar River City Ransom, donde los beat'em ups eran muy populares en los 80s, y entonces apareció esa joya. A diferencia de sus contemporáneos, River City Ransom introdujo elementos de rol que permitían al usuario mejorar sus estadísticas a medida que avanzaba la partida. Si bien esto le daba mayor profundidad al juego, también dificultaba empezar a jugar, lo cual era el atractivo de la mayoría de los juegos de pulsar botones de la época. Los videojuegos deportivos han sido un fenómeno desde prácticamente sus inicios. La serie Madden sigue siendo muy querida, NBA Jam sigue siendo un clásico de culto, y se sigue hablando de Bro Jackson con Tecmo Bowl. Sin embargo, a veces las compañías de videojuegos intentan renovar el concepto de juego deportivo. Ahí es donde surgió Bill Lambert's Combat Basketball. Si no conoces a Bill Lambert, formó parte de los equipos Bad Boy de los Detroit Pistons a finales de los 80s y principios de los 90. Lambert era un hombre corpulento conocido por su intimidación ante el contacto, por eso la editorial decidió convertirlo en la imagen de Combat Basketball. El juego transcurriría en un futuro distópico donde Lambert dirigía una liga de baloncesto ultraviolenta. Los jugadores llevaban armadura y tenían que esquivar minas y cuchillas giratorias. Siendo justos, si se tratara de un simple juego de baloncesto genérico, con o sin Lambert, probablemente habría caído en el olvido. Sin embargo, Combat Basketball tenía un concepto que lo convirtió en un clásico de culto. El acertadamente titulado Cubiboard Survival of the Fittest se lanzó para Nintendo GameCube en 2002. El juego pone a los jugadores en el papel de un cubo, participando en combates de rol para convertirse en el rey de todos los cubibores. Desafortunadamente, el encantador estilo artístico del juego no satisfació al público. Tras su lanzamiento, muchas publicaciones de videojuegos criticaron la jugabilidad y los controles, a la vez que elogiaron la creatividad de la premisa. Sin embargo, en los últimos años, muchos han podido reconocer sus cualidades positivas. Quizás se deba a la nostalgia de los fans por los clichés de los juegos de la era de GameCube. Es cierto que Planescape Torment es fácilmente uno de los mejores RPGs de la historia, pero todo lo que lo hace tan fenomenal también lo condenó al fracaso. Lanzado a finales de 1999, Planescape utilizó el mismo motor que el popularísimo Baldur's Gate, e incluso adaptó una ambientación de campaña diferente de Dungeons & Dragons. Desafortunadamente, la ambientación de Planescape no es tan famosa como los Reinos Olvidados, y es mucho más peculiar. Planescape es una colección de planos exteriores poblados por calaveras parlantes, mentes colmena de ratas y dioses del dolor. Su ambientación oscura y espeluznante sin duda ahuyentó a algunos jugadores, y el guión de 800.000 palabras probablemente intimidó a muchos más principiantes. Planescape es un juego enorme, pero la mayoría de sus grandes momentos se basan en texto. Jugar el juego es como leer varias novelas de fantasía, pero podría ser incluso más gratificante. El personaje inmoral y amnésico del jugador es sumamente intrigante, y sus seguidores son algunos de los personajes de videojuegos más atractivos que jamás hayas conocido. Planescape Torment no vendió suficientes copias como para salvar a la editorial Interplay de graves problemas financieros, pero podría ser el fracaso de los 90 que más vale la pena instalar hoy. En el momento del lanzamiento de Suikoden 2, los gráficos 3D se estaban volviendo mucho más populares, lo que significó que los pocos críticos que le prestaron atención consideraron que los gráficos retro utilizados eran anticuados y mediocres. Aunque al principio se consideró un título inesperado debido a sus decepcionantes ventas, el juego finalmente recibió la atención que merecía a medida que los jugadores volvían a apreciar su encanto. Se afirma que es un título clásico de Konami del género RPG. Desde entonces, los jugadores han albergado la esperanza de que este juego, junto con el original, tengan una remasterización. Dark Cloud combinaba el rol clásico con la construcción de ciudades, una mezcla de estilos de juego que encantó a los críticos. Si a eso le sumamos que los jugadores podían elegir entre 6 personajes distintos para luchar en una aventura mística, tenemos un clásico infalible. A pesar de todo esto, Dark Cloud tuvo un rendimiento bajo cuando se lanzó para PlayStation 2 en Japón en diciembre de 2000. Afortunadamente, el juego tuvo un rendimiento mucho mejor tras su lanzamiento al público occidental. Un relanzamiento posterior para PlayStation 4 atrajo unas miradas nuevas al juego, lo que le dio a este fracaso un poco de historia de regreso. The Last Express es otro sólido juego de aventuras de finales de los 90.
Al igual que Grim Fandango, debutó en una época en la que el género en general no tenía mucha demanda, pero The Last Express tenía otros factores que lo perjudicaban. Por un lado, se trata de un drama histórico ambientado en el Oriente Express en 1914, justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Por otro lado, la editora del juego, Broderbund, despidió a todo su departamento de marketing justo antes del lanzamiento de The Last Express, con una premisa que solo atraía directamente a los aficionados a la historia y prácticamente sin campaña de marketing. No había ninguna esperanza real que la entrega se convirtiera en un éxito financiero. Una lástima, porque The Last Express se adelantó enormemente a su tiempo. Todo el juego es una serie de misterios, y los jugadores dedican tanto tiempo a descifrar la historia del protagonista, Robert Cat, y cómo avanzar en la trama. Otra franquicia olvidada de juegos de lucha lanzada por Capcom en los 90, Rival Schools Unite by Fate, presenta un elenco de personajes ambientados en un instituto japonés. La mayoría de los personajes son profesores, directores de clubes escolares o estrellas de diversos equipos deportivos, lo que le confiere una estética única. Si bien la mayoría de los juegos de lucha son en 2D o 2.5D, Rival Schools es un juego de lucha en 3D, como Tekken. Si bien el juego comparte universo con Street Fighter, no se ha lanzado un juego de Rival Schools desde el lanzamiento de Project Justice en 2001. La primera incursión de Squaresoft en la sexta generación de consolas fue accidentada. Si bien posteriormente se consolidaron con el lanzamiento de Final Fantasy X, sus primeros títulos no fueron precisamente éxitos. Este fue también el periodo en el que la compañía se obsesionó cada vez más con las cinemáticas de alta fidelidad generadas por computadora. Si bien su génesis se pudo apreciar en Final Fantasy VIII, se perfeccionó por completo en X. The Bouncer era el extraño personaje del medio, más una demo técnica que un juego. Square lo promocionó como una película jugable y lo lograron. La jugabilidad no cumplió con las expectativas, pero en retrospectiva, las críticas fueron un poco duras. The Bouncer definitivamente tenía sus defectos, era corto, los diálogos eran risibles y la historia era un poco errática. Sin embargo, también tenía sus puntos fuertes. El sistema de combate, aunque no estaba a la altura de Devil May Cry, era divertido de jugar. Encadenar combos y alternar entre los protagonistas Sion, Bolt y Code proporcionó una experiencia entretenida. El mundo futurista de ese es oscuro y sombrío, con un aspecto excelente en las escenas de animación generadas por computadora y una gran jugabilidad. Un vistazo a los diseños de los personajes demuestra que fueron diseñados por Tetsuya Nomura, y la gran cantidad de cremalleras lo delata. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que fracasaron pero que se convirtieron en culto? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.